Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. La historia de Pedro ilustra mejor que ninguna el método educativo de nuestro Señor Jesucristo. De carácter espontáneo, impetuoso, incluso temerario, confiando en sí mismo, aunque generoso para perdonar, los evangelistas nos cuentan cómo con paciencia y amor inteligente nuestro Señor Jesucristo lo reprendió. Le enseñó humildad, obediencia y confianza, transformando su carácter. Una de las experiencias más significativas y decisivas en su vida fue la negación de Cristo en el patio de la casa del sumo sacerdote y su posterior arrepentimiento. Pedro, el apóstol convertido, el portavoz de todos, amaba genuinamente a su maestro y confiaba en él. Entonces, ¿por qué lo negó 3 veces? ¿Cómo es posible que llegase a maldecir y a jurar gritando que no conocía a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Pobre Pedro. Sí, tenía una conciencia sincera, cargada de buenas intenciones, pero inestable. Él no se conocía a sí mismo. En realidad pecó de exceso de confianza, falló en aquello en lo que parecía ser más fuerte porque estaba movido por la vanidad y la suficiencia propia. Pedro pecó de superficialidad, el pecado de aparentar, de no ser, de no haber profundizado la realidad de su experiencia religiosa. Es más difícil vivir cada día nuestra fidelidad a Dios que morir en un momento de sacrificio. Pero a diferencia de Judas, el arrepentimiento de Pedro fue más importante que su pecado. 2 cosas llevaron a Pedro a la contrición: un signo externo, el canto del gallo; un signo interno, la mirada de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento tiene su origen en el amor divino. No fue Pedro quien miró a nuestro Señor Jesucristo cuando pasaba. Fue Jesús quien se volvió para mirar a Pedro. Y el primer fruto de su aflicción fue el reconocimiento de su pecado, las lágrimas amargas que derramó. Después la soledad, el recogimiento más grande, la confesión cuando respondió al maestro que le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Finalmente la reparación cuando valientemente denunció al Sanedrín, afrontó la pasión y la muerte. La transformación de Pedro fue un milagro de amor divino. Todos cometemos errores. El gran triunfo de Pedro fue reconocer los suyos y buscar a nuestro Señor Jesucristo, que siempre estuvo dispuesto a recibirlo. Hoy demos gracias a Dios por su profundo amor hacia nosotros. Él conoce nuestras carencias y nuestras fallas, pero lo importante es que no nos separemos de su lado. Así la transformación de nuestros gustos, anhelos, actitudes y reacciones testificarán que hay un Dios en los cielos, que el Dios Altísimo te bendiga. Mateo